Denme un segundo, por favor, tengo esperando a una periodista de Antofagasta, Dayan Márquez, de Antofagasta al Día, respecto de esta noticia que queremos ver en pantalla. Justicia resuelve excluir a Revolución Democrática como querellante en el caso Convenios en Antofagasta. Usted sabe que se está realizando una lista de convenios en Antofagasta, que es donde comienza todo esto a través de Democracia Viva, y Revolución Democrática quería ser querellante. La justicia dijo no. Buenas noches, Dayan, ¿cómo estás? Gusto de saludarte. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, durante este jueves por la mañana, en la tercera sala del Juzgado de Garantía de Antofagasta, se llevó a cabo esta audiencia para poder determinar si se excluía o no a Revolución Democrática como querellante en esta causa, en el caso Convenios. Una querella que fue presentada por Revolución Democrática y que fue acogida por el Tribunal de Garantía de Antofagasta, pero sin embargo, durante esta jornada hubo intervención por parte de los otros querellantes, de los abogados defensores, y finalmente el tribunal decretó excluir a Revolución Democrática Dayan, de esta causa. tú estuviste en la audiencia. ¿Cuál fue el argumento por el cual el tribunal determinó que Revolución Democrática no podía ser querellante? Mira, el argumento por el cual se tomó esta resolución atiende a que Revolución Democrática tiene su domicilio fijado en la comuna de Providencia, en Santiago, no en Antofagasta. Al momento que fue presentada esta querella en el tribunal, se utilizó una dirección de miembro de una persona que forma parte de este partido político, pero que no es la dirección del partido, ya que la dirección de de Revolución Democrática está fijado, como lo decíamos, en la comuna de Providencia. Finalmente ese fue el argumento que entregó el tribunal. Finalmente acogió esta misma solicitud que se había realizado con respecto a esto mismo, una incidencia que fue presentada por los querellantes del Partido Republicano para que quedara excluido como querellante. Por lo mismo se tomó también la determinación de no... Esta querella que estaba admisible, ¿Sí? decretarla ya que que se retire de la carpeta propiamente tal, ya que no puede Perfecto. oficiar como Dayan, querellante. ¿fue el único argumento que esgrimió el tribunal, el del domicilio en Providencia de Revolución Democrática? Lo que pasa es que cuando fue el momento de las intervenciones, en un instante en el cual pudimos como prensa acceder a la audiencia, pero por solicitud de ella, de los intervinientes, fue declarada como privada, se presentaron los argumentos por parte de cada una de las partes. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, que es el patrocinador de la querella del Partido Republicano, él señaló que el partido político Revolución Democrática no podía estar como querellante porque podía en algún momento caer sobre ellos algún tipo de responsabilidad penal. Y como todavía no se ha definido cuáles son los delitos y quiénes son las personas que finalmente van a ser formalizadas, si es que así lo determina el Ministerio Público, fue uno de los argumentos, pero el juez finalmente, Marco Escobar, tomó como argumento principal el domicilio que no se encuentra. Lo que también ha causado preocupación, perdón Eduardo, ¿Sí? porque el resto de los querellantes tampoco tiene domicilio en Antofagasta. Mira, pero el senador Espinosa es por la región de los lagos. No es por Antofagasta. Es de la región de los lagos. Y sin embargo, así es. El senador Espinosa es parte de esta causa, ¿no? Y lo mismo el Partido Republicano, ¿no? A ver. Así es, también está. Mira, los intervinientes durante esta jornada fueron los abogados de Andrade, de Carlos Contreras, el ex Seremi del Mimbu, estuvo la representante, la abogada de Revolución Democrática, estuvo el abogado patrocinador de los republicanos, también Pablo Tolosa, que es antofagastino, que es el abogado de la Unión Demócrata Independiente, y me falta, ahí están. Ahí tenemos los cuatro intervinientes. Y una última, Dayan, ¿se sabe si Revolución Democrática va a apelar a esta situación? Mira, hasta ahora no hay ningún tipo de declaración por parte de Revolución Democrática con respecto a las acciones que van a seguir a raíz de este mismo fallo, pero la verdad de las cosas es que se ha especulado bastante en las últimas horas que podría ser
así, porque ellos Ya. argumentan en primera instancia de que ellos no son parte del ilícito, que si tal vez algunos de sus miembros o de sus exmiembros, porque ambos fueron, ya no pertenecen a sus filas, están cometieron, si es que cometieron algún tipo de delito, lo hicieron como personas individuales, no como parte de una colectividad. Dayan Márquez, periodista de Antofagasta al Día, te agradezco este contacto a esta hora de la noche con Tiempos Violentos. Que esté muy bien, muchas gracias. Igual, gracias a ustedes. Chao, chao. Chao, nos vemos. Mauricio, consecuencias o repercusiones del hecho de que Revolución Democrática no pueda ser querellante en esta causa. A ver, lo primero hay que entender un poco cuál es el contexto. La regla general es que solamente pueden presentar una querella criminal para que se persigan ciertos delitos por parte del Ministerio Público, solicitando diligencias, conociendo los antecedentes de la carpeta investigativa por parte de la víctima, su representante legal o su heredero. Esa es la regla general. Pero hay una norma, ¿no?, que se pasó por ahí y que ha sido, obviamente, que ha permitido que otros hayan podido intervenir. Mira lo que dice, que también se podrá querellar cualquier persona capaz de comparecer en juicio domiciliado en la provincia respecto de hechos punibles cometidos en la misma. O sea, alguien que vive en la provincia por hechos no delictuales que hayan sido cometidos, pero solamente en los siguientes casos: delitos terroristas, delitos cometidos por un funcionario público que afecten los derechos de las personas garantizados en la Constitución, o delitos contra la probidad. Entonces ahí no necesariamente la víctima puede querellarse. Y en este caso, ¿no?, lo que ocurrió es que Revolución Democrática se querelló, ¿no?, a partir invocando esta norma. Entonces, ¿qué es lo que se discutió ahí? Se dijo, mire, es que lo que pasa es que cuando se habla de personas no se habla de partidos políticos. No, ese no es el verdadero sentido de la norma. Y lo otro que se decía, oye, pero estos señores no están domiciliados en la provincia. Bueno, hubo harta discusión y habían unas discusiones que eran más interesantes, que era decir, oiga, ¿sabe qué? Independiente de que exista esta norma, oiga, es compatible que, por ejemplo, un partido político que tiene miembros y personas de alto perfil involucrados en ciertos hechos que pueden ser constitutivos de delito y que puedan ser condenados, pueda ser parte, pueda conocer toda la carpeta investigativa, pueda pedir diligencia? ¿Eso no afectará a la investigación? Bueno, esos argumentos, la verdad que el tribunal no los consideró y se fue por, digamos, algo más básico, pero que también está en la norma, de decir, oye, ¿sabe qué? No son Finalmente, Revolución Democrática no tiene domicilio en la provincia de Antofagasta, pero ojo, lo que hablamos, el senador Espinosa tiene domicilio legal por ser senador en la región de los Lagos. Oiga, y republicano, yo no sé si tiene domicilio tampoco en la región de Antofagasta. Yo creo que en general acá se necesita una modificación legal, ojo, porque si no se meten muchos querellantes. Yo estaba en causa, yo también ocupaba esta norma, con Ciudadanía Inteligente para Penta, Corpesca, SQM y todo, y así ingresamos a esta causa, a esas causas, pero al final muchas veces terminamos, oye, 20, 30 querellantes, el tribunal tiene que obligar a que ellos actúen con un representante común, porque si no las audiencias también son eternas y puede haber conflicto de interés y afectar la marcha de la investigación. Desde lo legal es muy interesante el debate. Ahora, acertada la decisión del tribunal, diputado Soto, ¿correspondía que que Revolución Democrática no fuese querellante en esta causa? Yo creo que más allá de lo jurídico y que está en lo correcto, Mauricio, creo que es una señal para evitar cualquier tipo de suspicacia, sin duda alguna, ¿no? Esto parte a propósito de militantes y autoridades de rango medio de Revolución Democrática y por lo tanto creo que va más por esa línea, pero a mí me gustaría, a propósito de las cifras que dijo Eli respecto de que se entregó el número de transferencias, la cantidad en desarrollo social, yo cuando hablaba de transparentar todo, fui incluso más allá. Yo me refiero a todo, absolutamente todo. No solamente desarrollo social. ¿Qué pasa con vivienda? ¿Qué pasa con cultura? ¿Qué pasa con los gobiernos regionales? Transparentemos absolutamente todo. Es la única manera de llegar efectivamente a la verdad y de llegar verdaderamente a los responsables. Diputado Carter, respecto de lo de Antofagasta y el no de la justicia de Revolución Democrática para ser querellante. Sí, está bien que no le permitan acceder. O sea, ellos lo que querían era acceder a la carpeta investigativa. Muy bien cómo ha actuado el tribunal. Respecto al punto anterior sobre la vulgarización de la acusación constitucional, quiero dejar, eso es un punto que quedó dando vuelta. Quien la vulgarizó fue el mismo ministro Jackson. Recuerden que en la segunda acusación constitucional... Pero están haciendo lo mismo. No, pero no, yo estoy haciendo lo mismo. Lo mismo que estáis criticando lo estáis haciendo. Pero déjeme terminar, diputado. Un círculo ¿Por qué no? Porque yo no agarro mi celular, después de haber estado con COVID, me voy transmitiendo toda la carretera, hablando a los medios, riéndome y jactándome de esta acusación constitucional, teniendo personas de Revolución Democrática fuera del Congreso, porque yo estaba ahí, igual que tú, saludándolo, salvador del país, entrar después de 16 horas
de que habló el diputado Naranjo, que ya no sabía qué decir. Hizo el show de que se desmayaba. Dio, como nunca, esa naranja dio mucho jugo. Como nunca. Como nunca. Está bien. Entonces, cuando hablamos de cuando hablamos de vulgarizar, también, de nuevo. ojo. Entonces, en algún punto hay que actuar responsablemente y cortar ese Por eso, que el círculo presidente, vicioso, que el presidente ¿ya? corte Hoy día lo que tiene que ustedes son cortar. oposición y, Que el presidente, y pueden dar un acá, paso el llamado también a en ser ese- responsable Mire, es el presidente yo- de la República. yo Tiene que sacar quiero a hacer un Jackson, punto. tiene que sacar a Crispy. Habiendo- Eso debe hacer. Habiendo hecho el punto, yo lo comparto, pero no le corresponde a usted hacerlo a través de una acusación constitucional. Habiendo hecho el punto respecto de la acusación constitucional y cuál es mi postura hasta ahora, no descarto que eventualmente pueda cambiar en virtud de los antecedentes que surjan en las investigaciones. En eso hay que ser responsable, todavía ni siquiera se conoce el escrito, el libelo, sino que simplemente es un punto comunicacional que se anunció por la prensa. Yo creo que es necesario volver a reiterarle al gobierno, a mi gobierno, que es necesario un cambio de gabinete, que esté incluido el ministro Jackson, que sea una reorganización más general, más completa del gobierno, para hacer control de daños desde la perspectiva política, independiente de las responsabilidades criminales y administrativas, para retomar el control de la agenda y para ir recuperando la confianza y la credibilidad de la gente, que yo creo que está se ha ido debilitando, ¿no? Se ha ido perdiendo, y eso obviamente que es preocupante. Yo creo que esa señal tiene que venir pronto. Un golpe de timón fuerte, un cambio de rumbo, un cambio de dirección es necesario en medio de esta crisis, pero es una decisión que tiene que tomar el presidente de la República, que la tenemos que respetar. Yo le pido que ponga por delante el interés del proyecto político del gobierno, el interés de Chile y de los chilenos, más allá del liderazgo individual del ministro Jackson o de cualquier otro ministro del gobierno, porque ningún liderazgo individual está por encima del proyecto político, ¿no? Y de los intereses del país y de la democracia. Yo en eso no me pierdo, yo espero que en esto efectivamente seamos escuchados y que eso ayude también a descomprimir el ambiente político, porque lamentablemente estamos en medio de una guerrilla política donde el país está absolutamente paralizado en términos de acuerdos, de diálogo, de soluciones conjuntas para enfrentar los problemas que tienen los chilenos, y estamos todos los días atacándonos o defendiéndonos de un lado a otro, ¿verdad? Sí. Y eso, el problema que tiene en el fondo es que la política deja de jugar su rol, ¿ya? Y cuando la política deja de jugar su rol, no gana ni el oficialismo ni la oposición. Los que ganan son los populistas, los autoritarios, que están allí a la vuelta de la esquina, viendo cómo el sistema político chileno está fracasando para en el futuro hacerse del poder, y yo creo que tenemos que cuidar nuestra democracia. Hay un nombre que no había aparecido en el programa, en la conversación, y que hoy día lo trae el diputado Carter. Es el de Miguel Crispy, militante de Revolución Democrática, hoy en el segundo piso, ex subsecretario de Desarrollo Regional, hombre que debía y que tuvo directa relación o responsabilidad en el nombramiento de Ceremis. Y los Ceremis son el enlace prácticamente directo con la labor del gobierno central en las regiones. ¿Debiese también salir Miguel Crispy del puesto en el que está hoy día, en el segundo piso? Definitivamente. Si me preguntas a mí, Crispy tiene que salir, Javiera Martínez debe salir. ¿Directora de presupuesto? Directora de presupuesto. Giorgio Jackson debe salir, y desafortunadamente todos los mandos medios... ¿Usted no quiere que no quede nadie? ¿Que saben todo? No, son tres personas. Nadie de RD, al menos. Son tres personas. ¿Usted RD fuera de aquí? Son tres personas. Yo sí estoy de acuerdo. Martínez, Crispy y, perdón. Y Giorgio Jackson. Y Giorgio Jackson. Yo creo, Eduardo, que hay algo que debemos transparentar y ser muy críticos, tanto desde la derecha hasta la izquierda, pasando obviamente por el centro. Y es que Chile requiere reconstruir puentes. Los puentes de comunicación después del 18 de octubre del 2019 se rompieron. La crisis social que nosotros tuvimos en el 2018 era una crisis social indistintamente si fue o no guiada, si hubo o no hubo complot, no nos metamos, yo no me voy a meter en ese tema. La gente normal, común y corriente, de a pie, sí hace una crítica hasta el día de hoy de la clase política, porque llegó un minuto en que no sé por qué, ahora los políticos son una clase especial. Son seres especiales que toman decisiones que la ciudadanía siente que va en contra de los beneficios sociales de la propia gente. Entonces, cuando estamos en este tipo de crisis política, lo que necesitamos es que se tomen medidas que primero permitan el diálogo,
Y segundo, que permitan la reconstrucción del diálogo, porque debemos volver a hablar. Lo que dice Raúl, Sí. y Yo te estoy interrumpo, de acuerdo. ¿Ah? lo que dice Raúl es sumamente cierto. Acá estamos en un congelamiento, estamos en criolipólisis. Sí, pero te hago una pregunta. Dime. Yo lo comparto absolutamente y es muy parte de mi relato también eso de volver a construir puentes de diálogo más que murallas que nos dividen y que nos impiden llegar a acuerdos para cumplir la función de la política. La pregunta es cómo se hace. Y la respuesta es, desde mi perspectiva, que existan liderazgos en ambos lados, tanto en el oficialismo como en la oposición, que estén dispuestos a romper ese hielo y a cruzar la vereda. ¿Y están los liderazgos? Por ejemplo, Hoy día, imagínate de sacarse este los lado, ojos entre ambos por bandos. ejemplo, de este lado, asumir costos de decir cuando un ministro de mi sector tiene que salir porque está haciendo mal las cosas y, por ejemplo, del otro lado, que existan también liderazgos responsables que sean capaces en su momento de decir no, esta herramienta constitucional se está mal utilizando, esto es irresponsable, busquemos otro camino. Y no subirse al carro de las posiciones más extremas inmediatamente porque eso le hace mal a Chile. Sí. Sigue polarizando. Quiero seguir la conversación, pero antes quiero escuchar las declaraciones del senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, respecto de la glosa 02. Escuchen. También emplazo al expresidente Sebastián Piñera, a los anteriores directores de presupuesto, a que den la cara. Que le expliquen al país por qué se creó esta famosa glosa 02 que estaba presente en el presupuesto 2020, 2021 y que permitió esta excepcionalidad. ¿Qué significa la excepcionalidad? Que los GORES hacen traspaso a instituciones privadas sin fines de lucro sin cumplir con las exigencias que establece la ley, sin cumplir con la concursabilidad, es decir, arbitrariamente, sin tener tampoco la antigüedad, porque no existen los años de experiencia. La excepcionalidad le quita ese requisito y otros requisitos más que explicó el ministro de Hacienda. Me parece a mí que eso es fundamental, porque hasta ahora se ha dado una versión parcial que le entrega al gobierno del presidente Gabriel Boric una responsabilidad que no es de él, puesto que esta norma fue creada en la ley de presupuesto anterior, está votada. La famosa glosa 02. También le había escuchado unas declaraciones en similar tono a la diputada Gael Jomans. ¿Qué es la glosa 2? Mauricio, explícame por favor. ¿Y por qué el senador Núñez le da responsabilidad al presidente Piñera respecto de esta glosa que permite el tema presupuestario en torno a las gobernaciones? Sí, a ver, efectivamente, en la ley de presupuesto, ¿no?, se asignan distintos conceptos y valores para que los distintos órganos del Estado puedan hacer gastos durante un determinado año. Esa es la ley de presupuesto. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces se coloca un asterisco al lado de uno de estos ítems, ¿no? Y abajo aparece, digamos, ciertas condiciones especiales para efectuar ese gasto. Eso es lo que le denominan glosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Efectivamente existe una glosa que dice que habrán excluido estos procedimientos, básicamente los procedimientos que establecían ciertas exigencias, ¿no?, para los efectos de poder acceder a estos recursos por parte de los gobiernos regionales, que involucraba entregar garantía, las boletas de garantía, exigirles antigüedad, concursabilidad, entre otras cosas. Y se establece que son, entre otras, se excluyen las transferencias de los gobiernos regionales en materias, digamos, de teatro, cine regional o municipales, actividades de carácter social, incluyendo actividades sociales de emergencia ante catástrofes naturales y o sanitarias definidas mediante los decretos respectivos, que se aprueben, pero ojo, no a cualquier entidad, a instituciones sin fines de lucro, municipalidades y aquellas actividades culturales y deportivas de interés regional que haya decidido financiar directamente el gobierno regional. Ya, esa es la norma, les voy a dar mi opinión. Yo creo que uno no le puede echar la culpa a la glosa. ¿Sabe por qué? Porque finalmente la glosa no autoriza a que se cometan delitos o abusos. Si la glosa, claro, abre un espacio, pero ese espacio partía de la base de que iba a haber una confianza, ¿no?, para que los gobiernos regionales tuvieran la posibilidad de poder hacer estas transferencias de una manera que fuera más expedita. Entonces, si la glosa lo hizo el gobierno de Sebastián Piñera o lo hizo el gobierno de Gabriel Boric, la verdad que me da la impresión que es un poco irrelevante. Acá lo relevante es que hay personas que ocuparon ese espacio ilícitamente, son ellos los responsables, ¿ya? Eso es muy importante entenderlo. Ahora, dicho eso, y a partir de la experiencia, lo mismo con los gastos reservados, ¿se acuerdan? Los gastos reservados durante varios gobiernos. Oye, si tenemos a prácticamente todos los exdirectores generales de Carabineros y excomandantes Por de jefe, décadas. no, durante décadas pasaron distintos gobiernos donde se aprovecharon, no solamente, ¿no? Hay varios ministerios que tienen también gastos reservados. Y el gasto reservado era básicamente que, mire, había un monto de dinero importante y la persona que estaba a cargo del respectivo servicio o entidad
Entonces emitía simplemente un certificado de buen uso a fin de año y la Contraloría no podía analizar los detalles de ese uso. Bueno, hubo abuso. ¿Era culpa de la norma? No, pues es culpa de los que aprovechan eso y abusan. Ahora, el tema es que acá tenemos una gran posibilidad, más allá de esta disputa, ¿no?, respecto de quién hizo la glosa, a pesar que es efectivo lo que dice el senador Núñez. El punto es el siguiente: tenemos la gran oportunidad en esta discusión de la ley de presupuesto, en unas semanas más, donde de nuevo va a aparecer la glosa. Entonces ahí, a partir de la experiencia lamentable que tenemos, los diputados, ¿no?, podrán llegar y decir, ¿sabe qué? No, pues, cambiamos la glosa. No, no se puede. Pongámosle, se puede. No. Ahora, sí, es verdad, es de iniciativa del Ejecutivo, pero ahí hay una presión política, pues, obviamente. Si no le aprueban un peso al determinado punto. Pero lo importante es que hay un espacio para generar un debate político, ¿no? Sí. Para pedir boletas de garantía, para pedir, digamos, de que exista una antigüedad de las fundaciones, para solicitar en ciertos casos concursos, para señalar que tiene que ir de toma de razón si es que usted durante un año calendario le entrega más de una determinada cantidad de plata a una institución, aunque sean 20 convenios que estén parcializados, ¿no? Y eso sí se puede hacer. Entonces, es una gran oportunidad que tenemos 2 diputados de la República, sí, y yo creo que ustedes tienen claridad que podemos mejorar mucho en las próximas semanas sobre esta materia. Diputado Carter, ¿le correspondía alguna responsabilidad al presidente Piñera a partir de esta glosa 2? Lo que pasa es que ahí hay unas palabras que no se desglosan bien de parte del senador. Año 2020. ¿Qué pasó el 2020? La pandemia. Ya. Se flexibiliza justamente por eso, lo cual nos da pie para que algo que es excepcional se vuelva cotidiano. Lo que tú dices es perfecto. Se volvió cotidiano y ahora Claro. lo que pasa justamente con el caso Polici es que ahora, no sé, pues, cuando antes se entregaban estos dineros a las municipalidades para que pudieran comprar insumos, ahora ¿qué se hace con estos dineros? ¿Qué se hace con este mecanismo? Pínteme una banca, pínteme una banca. Si el tema es cómo ese proyecto tuvo el apruebo. Claro. ¿Cómo dice, sabes qué? Oiga, sí, nosotros estamos tan mal en el gobierno regional de que pinte las bancas. ¿Cuántas bancas tenemos? 4. Es insólito. Entonces, el senador Núñez está haciendo la pega. Él es del Partido Comunista y tiene que de alguna forma tratar de embarrar, tiene que tirar la pelota al córner. No, es que fue Piñera. Piñera fue el comodín de la izquierda y especialmente el Partido Comunista durante harto tiempo. Y si lo aprieta un poquito más, el senador Núñez va a culpar a Pinochet. Por esto, entonces... Acá Elisa Rodríguez, ¿está de acuerdo? yo no estoy de acuerdo en cómo lo plantea Núñez. Yo creo que eso es un amarillismo para sacar la pelota y tirarla para el córner por otro lado. Acá el Contralor la semana pasada hizo una clase magistral, debo decirlo porque yo estuve ahí, tengo su presentación y eso significó mucho estudio, sobre todo de la ley de presupuestos, porque había que entender. Sí. Esto es inentendible por la gente. ¿Y por qué? Porque el lenguaje es muy complejo. Esta modificación presupuestaria nace el año 2015. Hay una modificación en una glosa de la ley de presupuestos el año 2015 buscando fortalecer la descentralización. Sí. Con ese concepto es la primera modificación presupuestaria. Pero se genera a través de los años y la evolución presupuestaria 2 glosas, que no es la 02 como dice el senador Núñez, sino que es la glosa 24 y 33 que permiten hacer otra seguidilla de negociaciones, sea de la cartera ministerial o directamente del gobierno regional, hiperflexibilizando los requisitos desde una organización pública, de derecho público, inclusive Claro. una empresa que finalmente gestiona bienes y servicios, hasta llegar a una organización sin fines de lucro, de derecho privado, sin boletas de garantía. Pero eso tiene un porqué. Las fundaciones no tienen como giro la compra o venta de bienes o servicios. Claro. Las fundaciones tienen otro objetivo y por lo tanto este error, esto tiene que sí ser evaluado y obviamente la Cámara de Diputados, cuando yo soy asesora legislativa, así que a mí me toca trabajar directamente con los diputados. Redáctate un Sí, proyectito. correcto. Hay que arreglar ahí. Y por eso, Ya- en los ya lo testimonios, redacté, ya y lo por eso redacté. muchos testimonios, mucha gente de las fundaciones dice, no, si a nosotros nos decían, ahí está la verdad, tú tercerizas, atrás si de una la constructora, atrás de un OTEC, y tú solo fiscalizas. O sea, una cantidad de pasadas de Están plata bien, regalando. bien impresionante. Diputado Soto, me quedan algunos segundos. ¿Algo que agregar? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que hacer cambios regulatorios. Espero que la comisión investigadora ayude también a hacer una batería de propuestas en esta materia para ver el tema de las boletas de garantía, para ver el tema de cómo se supervisa por parte de la Contraloría, para cerrar el forado en definitiva y no permitir que esto siga ocurriendo hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Perseguir las responsabilidades por un lado y por el otro fortalecer el ordenamiento jurídico para evitar que vuelva a ocurrir en el futuro.